Continuando con electricidad, en esta ocasión veremos un poco acerca de los circuitos en serie, paralelo y mixto, solo recordando de que un circuito eléctrico es aquella interconexión entre dos o más componentes que tienen una trayectoria cerrada. Bien, ahora vamos a ver qué tipo de circuitos hay. El primero pues es un circuito en serie. ¿Qué es un circuito en serie? Bueno, vamos a definir a un circuito en serie y es prácticamente el que se caracteriza por tener las resistencias conectadas en la misma línea existente entre los extremos de la batería. ¿A qué nos referimos con esto? Simplemente que las resistencias están conectadas una después de otra. Aquí vemos la simbología de un circuito. Aquí tenemos la fuente que tiene 180 voltios y aquí tenemos la primera resistencia que vale 10 ohmios. En serie pues la segunda que vale 20 ohmios y la tercera que vale 30 ohmios. ¿Por qué está en serie? Porque va una resistencia después de otra. Aquí podemos ver un ejemplo, ya una batería, ¿sí? Un interruptor, una resistencia y tenemos 3 LED que hacen referencia a la programación de un semáforo. Nos damos cuenta, el switch, la resistencia y los 3 LED todos están en serie. Entonces, en resumen, un circuito en serie es aquel que tiene todos sus componentes conectados uno después de otro. Tenemos también otro tipo de circuito que sería el circuito en paralelo. Y este se caracteriza por tener conectadas varias vías alineadas paralelamente entre sí. Recordando un poco los términos matemáticos, paralelo son dos líneas que están cerca pero que nunca se tocan y es lo mismo que podemos ver acá. Ahora ya no están conectadas una después de otra, sino que estas están conectadas en forma paralela, ¿sí? Entonces, esta sería la forma de conexión. Aquí vemos una animación de lo que es una conexión en paralelo. Tenemos la batería, la fuente y aquí están 3 bombillos conectados en forma paralela. Ahora vamos con el otro, que sería un circuito mixto. ¿Qué es un circuito mixto? Bueno, ocupa los datos de los anteriores. Aquí en este caso los circuitos mixtos, como su palabra lo indica, son circuitos que mezclan, en este caso, los que están en serie y los que están en paralelo. Aquí vemos la fuente. Primeramente aparece una resistencia en serie, de ahí nos damos cuenta que en paralelo nuevamente aparece una en serie y aquí vemos. Entonces, en resumen, que es un circuito mixto, implementa las dos cosas, implementa parte en serie y parte en. Bien, ahora que ya conocimos los distintos tipos de circuitos, vayamos a algo. Bueno, aquí todavía tenemos la animación, ¿sí? La batería, en serie un switch y aquí tenemos 3 focos. Entonces este es un ejemplo de lo que es un circuito mixto. Ahora vayamos a algo muy importante también que es la ley que nos va a servir prácticamente para poder hacer cálculos de las cargas. Bueno, para empezar, ¿quién fue Ohm? Ohm, según la historia, según los libros, establece que fue un físico matemático alemán que aportó bastante prácticamente a la teoría de la electricidad. Por eso la ley lleva prácticamente su nombre, George Simon Ohm. Entonces es una ley básica en los circuitos eléctricos. Y el enunciado de la ley es que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta en forma de fracción. Y se pone de la siguiente manera, ahí tenemos un triángulo. Prácticamente la teoría, como lo es en matemática, como lo es en cálculo, pues cuesta comprenderla, pero cuando veamos los ejemplos vamos a darnos cuenta que es una forma sencilla. Aquí hay unas iniciales acá arriba, ¿verdad? Establece la relación entre I, V y R.
¿Qué significa la I? Intensidad de corriente, la V voltaje y la R resistencia en un circuito de corriente directa. Pues vayamos directamente a la aplicación. Aquí están las fórmulas de la ley de Ohm. Aquí hay un triángulo. ¿Cómo se nos facilita poder aprendernos las fórmulas? Bien, partiendo de este triángulo, si yo quiero calcular voltaje, veamos, la V queda en la parte de arriba y la intensidad y las resistencias quedan en la parte de abajo. Entonces nos queda una multiplicación que va a ser I por R. Pero en este caso, que si yo quiero la intensidad o la corriente, si nos damos cuenta que queda la V arriba de la R y nos hace una fracción o una división. Lo mismo si yo quiero calcular resistencia. Queda la V arriba y abajo en forma de fracción. Entonces vayamos directamente a un ejemplo. Dice que calculemos la corriente total o la intensidad de corriente que circula en el siguiente circuito con cargas en serie, considerando que la fuente es de 90 voltios. Aquí tenemos la fuente de 90 voltios. Aquí nos damos cuenta que es un circuito que es cierto que está en serie. Vean, hay 5 resistencias, una después de la otra. Entonces veamos cómo vamos a calcular. Bien, la solución de esto, el primer paso sería sumar todas las resistencias. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hago una suma aritmética. En este caso voy a denominar a resistencia total a la suma de la primera más la segunda, tercera, la cuarta más la quinta resistencia. Al hacer la suma de 10 más 5 más 2 más 8 más 20, total de resistencia de 45 ohmios. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, ya que he sacado la resistencia total, voy al paso 2 y ahora yo debo de identificar cuál es la incógnita o qué me está pidiendo el ejemplo. En este caso el ejemplo me está pidiendo la corriente total, que es I. Entonces voy a buscar la fórmula que me sirve para eso y me traigo el triángulo. Y si necesito la I, me doy cuenta que queda la V y la R. Entonces me queda en una forma de fracción. Entonces, ¿cuál sería la fórmula que yo utilizaría? Intensidad de corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, ¿cómo aplico eso? Bueno, aquí está la fórmula. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Ya que identifiqué la fórmula, ahora hago la sustitución. ¿Cuánto tengo de voltaje? ¿Sí? Me voy a ver, tengo 90 voltios. ¿Cuánto es la resistencia total? Es de 45 y hago una división. 90 entre 45 pues me da 12. Y a la respuesta yo le agrego la palabra amperios. Entonces de esta manera es como nosotros vamos a calcular la corriente total o la intensidad de corriente. Entonces aquí la medida de la intensidad de corriente siempre se mide en amperios. De esta manera es como calculamos aplicando la ley de Ohm.